Buenas noches, mi nombre es Lorena Elizabeth Gutiérrez, estudio en el CAU de Río Sucio Caldas. Vamos a iniciar hablando sobre el significado de epidemiología. Epi significa arriba, demos significa al pueblo y logos significa estudio o tratado. Básicamente es la disciplina del estudio de los factores que inciden en la salud y la enfermedad de la población. También se especifica que ellos no solo están pendientes del análisis de la situación de las poblaciones, sino que revisan las características de los grupos que se ven afectados, cómo se distribuyen geográficamente, cuáles son las condiciones en las que viven, cuáles son las edades, los géneros, para así mirar las causas y ya resolver los riesgos. Vamos a ver el flujograma. La epidemiología también estudia la prevalencia, incidencia y distribución de las enfermedades que afectan a la población humana, con el fin de determinar las formas de prevención y control de esas enfermedades. Una vez identificados los factores determinantes de la generación y desarrollo de las enfermedades o de la conservación del estado de salud, la epidemiología puede evaluar las necesidades de atención y recursos para satisfacer dichas necesidades y medir la eficacia de las medidas implementadas. Este es el flujograma. Cada uno de mis compañeros va a dar la explicación de los conceptos básicos, la historia natural de las enfermedades y las variables de la epidemiología. Vamos a dar a conocer algunos conceptos básicos sobre la epidemiología. Primeramente tenemos la morbilidad. Este es el indicador epidemiológico que mide la frecuencia del evento enfermedad. Asintomático, paciente portador de una enfermedad o infección pero no experimenta síntomas. También tenemos el periodo de lactancia, tiempo que pasa desde la exposición a algo que puede causar una enfermedad como radiación o un virus, y la aparición de síntomas. También tenemos la homeostasis, que hace referencia a la propiedad de los organismos, que consiste en su capacidad de mantener una condición interna estable, compensando los cambios en su entorno mediante el intercambio regulado de materia y energía con el exterior. También está la patología. Esta hace referencia o es la rama de la medicina encargada del estudio de las enfermedades. También está el concepto de huésped, que hace referencia a la persona, animal vivo, incluso aves y artrópodos, que en circunstancias naturales, en comparación con las experimentales, permiten la subsistencia o el alojamiento de un agente infeccioso. También está el agente, son un conjunto de factores que se denominan factores etiológicos o factores causales que están presentes en el medio ambiente y pueden provocar enfermedad al huésped. También está la enfermedad. Es una alteración del estado de salud normal asociado caracterización secuencial de signos y síntomas ocasionados por un agente etiológico específico. También tenemos la epidemia, que es el aumento de la incidencia de casos similares en poblaciones humanas y en un área geográfica determinada. Finalmente, también podemos definir la tasa. Esta es la medida estadística usada comúnmente en epidemiología y se refiere a la probabilidad de ocurrencia en una población de algún evento particular, tal como casos o muertes, y los tres tipos de tasas usados son la tasa de morbilidad, mortalidad y natalidad. Muy buenos días, mi nombre es Yadiderazo Velázquez, soy estudiante del módulo Vigilancia Epidemiológica de la Salud en el Trabajo. Pertenezco al CAU de Lorica, Córdoba. Voy a hablarles sobre la historia natural de la enfermedad. Se le llama así a la relación ordenada de acontecimientos que resultan de la interacción del ser humano con su ambiente, que lo llevan al estado de salud al de la enfermedad.
La historia natural de la enfermedad se divide en dos periodos, periodo prepatogénico y periodo patogénico. El periodo prepatogénico se caracteriza porque el organismo se encuentra en equilibrio. En esta fase se inicia la enfermedad, pero el ser vivo no presenta manifestaciones clínicas ni cambios celulares, tisulares u orgánicos. En dicho periodo es necesario realizar un conjunto de actividades sanitarias que se realizan tanto por la comunidad o los gobiernos como por el personal sanitario antes de que aparezca una determinada enfermedad que comprende la promoción de la salud, que es el fomento y defensa de la salud de la población mediante acciones que inciden sobre los individuos de una comunidad, y la protección específica de la salud, como por ejemplo la sanidad ambiental y la higiene alimentaria. Periodo patogénico es la etapa en la que hay cambios celulares, tisulares u orgánicos, pero el paciente aún no percibe síntomas o signos de la enfermedad. Es una fase subclínica. En esta etapa se presentan síntomas mínimos o generales cuyo diagnóstico solo puede confirmarse con exámenes de laboratorios. La prevención es anticiparse, disminuir las posibilidades de que se presente un evento y, en caso de que esto suceda, solucionarlo o evitar de que avance. Muy buenas tardes, mi nombre es Rosangélica Zúñiga Mosquera, soy del CAI de Apartado Antioquia. Les vengo a exponer el tema de las variables epidemiológicas. Las variables epidemiológicas pueden definirse como aquellos atributos o características de un evento, de una persona o de un grupo que estudian, que cambian una situación a otra o un tiempo. Estas se pueden clasificar según su naturaleza, como primero en las variables cualitativas. Su característica principal en una variable es que es una variable, pero no es numérica. Un ejemplo principal es el género o el color de ojo. La segunda variable es la cualitativa. Esta es su característica principal, es que es una variable y es numérica. Un ejemplo de esta variable sería el número restante de una clase. Como tercero, las variables discretas. Las variables discretas son los valores enteros de un rango de posibilidades de numéricos. Un ejemplo sería de esta variable la edad o presión. Buenos días, mi nombre es Juan Carlos Fuentes Vázquez, pertenezco al CAU de Montelíbano en el departamento de Córdoba. Hoy les hablaré sobre las variables epidemiológicas. Dentro de las variables epidemiológicas encontramos las escalas de medición, que se dividen en 4 niveles. El nivel nominal se caracteriza por categorías de eventos mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos. Nivel ordinal. El nivel ordinal, informa acerca de un orden o jerarquía. Está a nivel intervalo, que pertenece a todas las mediciones de la naturaleza cuantitativa. Con este tipo de variables podemos realizar comparaciones de igualdad y desigualdad y establecer un orden dentro de sus valores. Ahora les hablaré por último sobre el nivel de razón. El nivel de razón posee las mismas características de las variables de intervalo, pero con la diferencia que no cuenta con un cero absoluto. ¿Cómo así? El valor de cero representa la ausencia total de medida. Y por último, para culminar, les hablaré sobre la interrelación.
Dentro de la interrelación podemos caracterizar o dividir dependientes o independientes, reversibles o irreversibles, procedentes o subsiguientes, o determinantes o probabilísticas. Muchas gracias por su atención.